Grupo de Investigación SER. Línea de Investigación, Cultura y Pedagogía de los Derechos Humanos. Presentación de la matriz de referentes teórico-conceptuales. Expositores: Carlos Mario Álvarez, Alexandra López, Julia Andrea Loaiza, José Luis Yepes y Miriam Garnica. Empezamos con la exposición. Me ha correspondido en esta exposición trabajar la categoría Cultura de la Paz desde los autores Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez. Nos hacen un aporte por la historia de la paz, tiempos y espacios, y ellos nos han colaborado con sus aportes de hacer un recorrido histórico de las diferentes edades del hombre en la historia. Nos aportan que la paz es un constructo que tiene voz y eco desde la historia, que se va tejiendo en el tiempo. El progreso de las ciencias sociales sirvió para plantear el problema epistemológico de la paz, el rol que juega la historia como disciplina social en la construcción de cultura de paz, y la historia de la paz, las experiencias pacíficas de intercambio, cooperación y diplomacia han sido dominantes también en la historia. Encontramos que cultura de la paz la definimos entonces también primeramente como cultura. Esta categoría emerge dentro del contexto de las interacciones sociales que se tejen dentro del contexto histórico. Y vamos a encontrar la paz silenciosa y la paz imperfecta. Este autor se encuentra con Antonio Trujillo y Serra en la necesidad de mantener la paz por vía diplomática. Y los dos valoran los procesos históricos de los pueblos en construcción de cultura de paz, es decir, que ésta no se impone por un edicto o cese del fuego, por capricho, sino por voluntad de los pueblos y de las personas. En un segundo momento encontramos otros estudiosos de cultura de la paz, Antonio Trujillo y Serra, sacada de la revista de Estudios Políticos, y también es un ejemplar dedicado a Rousseau, La guerra y la paz en Rousseau y Kant. Según Antonio Trujillo y Serra, retomando a Rousseau y a Kant, trabajan la polis como Estado-ciudad en Aristóteles, el idealismo de San Agustín en la ciudad de Dios, y Kant va a tomar de Rousseau en su obra El contrato social, el no estado de guerra, sino el hombre pacífico por naturaleza. Vamos a encontrar en Antonio Trujillo y Serra, dedicado a la reflexión filosófica política, centrando su atención en el tema de los derechos humanos. Algo importante es que diferencia el estado natural del estado civil, y de ahí para del autor surge la guerra, ya que el estado natural satisface las necesidades materiales, pero el estado civil engendra una forma de violencia. Propone Kant la confederación de estados para alcanzar una paz universal y evitar la guerra entre los pequeños estados. Para nuestra investigación, otro de los aportes consiste en darnos cuenta, a la luz de estos conceptos emitidos por este autor, la influencia de los países que tienen poder, que forman otra confederación diferente a la confederación de los países subordinados, donde se genera entre ellos así una gran brecha. Otra de las subcategorías entonces estaría la paz. En este autor, la paz es trabajada desde el concepto del comercio. Ya el comercio traería la paz, toda vez que un bien común supone interdependencia, ya que permite el intercambio. Esto lo define Trujillo. Viene luego definición de guerra, que es una forma cualificada de violencia, también según Trujillo. Y la diplomacia, como las relaciones internacionales no carecen de normas jurídicas, puesto que se ha venido desarrollando una rama del derecho que tiene precisamente por objeto de regulación y se refiere al derecho de la gente. Seguidamente retomamos a la UNESCO como la organización que después de la Guerra Fría se ha preocupado por contribuir a la construcción de la paz del mundo, y actualmente sus esfuerzos se centran en construir una cultura de paz. En la actualidad la UNESCO plantea una crisis de los valores, por lo tanto su mirada está enfocada en rescatar los jóvenes del camino de la guerra, en países especialmente con procesos como el nuestro. Define entonces la paz en el marco de los derechos humanos y el respeto ante todo, no como una ausencia de guerra. También propone una cultura de paz, una de nuestras categorías principales,
La UNESCO es consciente de que la paz se debe construir a partir de la cotidianidad, pensando en las características de la sociedad de hoy. El conflicto lo toma como parte social y natural del ser humano, sin que éste tenga que llegar necesariamente a una fase de violencia. Finalmente, entonces, la educación lo retoma como el instrumento esencial de la sociedad de hoy. El valor de la educación es muy importante para edificar una cultura de paz basada en los pilares que se proponen, que es aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Los autores Joan Galtung y Vicent Fisas fortalecen teóricamente las concepciones también de la UNESCO y por ende las de nuestro proyecto. De Joan Galtung retomamos entonces los tipos de violencias, centrados en la cultural como aquellos aspectos culturales, por decirlo así, valga la redundancia, de ámbito simbólico que validan entonces también esas violencias directas y estructurales. Las 3 R's en cuanto a los conceptos de reconstrucción, reconciliación y resolución de conflictos. De este modo entonces Fisas retoma esos conceptos que propone Galtung y también se centra en trabajar en el marco del posconflicto y de los acuerdos de paz, definiendo el proceso de paz como, abro comillas, un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a esa violencia. También consideramos importante cuando Galtung retoma a Gandhi, ya que el concepto de paz de Gandhi está ligado desde el espíritu y desde la mente, como un aprendizaje constante. En esta misma línea, entonces reconocemos en Levinas también la importancia de contribuir a una construcción de cultura de paz desde ese reconocimiento del otro. Dando continuidad a lo que venía hablando mi compañera Alessandra de Fisas, también retomamos conceptos como de cultura, conceptos como la cultura, la paz, educar, cultura de violencia y cultura de paz y educar para la paz. Para Fisas, la paz y la guerra son resultados culturales por los comportamientos y actitudes humanas y por las obsesiones sociales. La base de la práctica de la paz está en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana, la cual implica que las personas y las comunidades transformen los conflictos de forma creativa y positiva y no violenta, donde se evidencie la tolerancia y la comprensión por el otro. La cultura de paz ha de ser un medio para llamar a las personas para su propia transformación y la de su territorio. El reto de la educación para la paz y la cultura de paz es el de responsabilizar a las personas para que sean intérpretes de su propia historia, dar herramientas para la transformación sin afectar, destruir y excluir al otro. Además, nos da una reflexión de la construcción de una cultura de paz desde la resolución de los conflictos con el diálogo, buscando formas creativas y positivas de salir de él, lo cual nos permite analizar cómo las personas del oriente antioqueño han afrontado los conflictos que trajo consigo la violencia, cómo han transformado sus territorios. También nos permite analizar y reflexionar acerca de los retos y responsabilidades que se desprenden desde la educación para la paz y los derechos humanos para la construcción de una cultura de paz en clave territorial. De Jefferson Jaramillo retomamos el concepto de construcción de paz, memorias. Él habla de memorias de violencia, memorias de la víctima y memorias transformadoras. Además, el concepto de institucionalidad comunitaria para la paz. Desde este autor se entiende la construcción de paz como un proceso complicado que involucra medidas de transformación política, reformas institucionales, de iniciativas sociales, además de prácticas de reconciliación, cuidado con la población vulnerable, como también medidas de prevención de la violencia, de la justicia transicional, de participación y procesos de construcción de memoria. Para Jaramillo, él defiende la necesidad de transitar a unas memorias transformadoras, es decir, pasar de las recopilaciones de memorias de la violencia centradas en hechos, daños de las víctimas y de los contextos a unas memorias conscientes de las recopilaciones de la resistencia y las luchas de las instituciones comunitarias, de las personas y de la sociedad. Además, el autor
construcción de paz desde la institucionalidad comunitaria. Pensar en la clase de sociedad civil que se quiere, preocuparse en el rol transformador de la sociedad civil, en sus prácticas, iniciativas y colectivos, para hacer rostro a la guerra, para resistir a la violencia. En las experiencias institucionales comunitarias, además de pensar en una economía de la paz. Hablar de institucionalidad comunitaria desde nuestro proyecto nos posibilitará examinar el proceso de configuración que han vivido algunas experiencias significativas en construcción de paz en clave territorial en el oriente antioqueño. Veamos ahora la segunda categoría de esta propuesta significativa en la construcción de cultura de paz, llamada territorio. Tenemos a Milton Santos y de él retomamos el concepto de territorialidad, que es vista como esa pertenencia por el territorio, lo que se da en relación sociedad y sociedad en cuanto a territorio y sociedad en cuanto a espacio. Toma un concepto muy importante y es el hablar del territorio como espacios contiguos y también por lugares en red. Tenemos en esta categoría a Mario Sosa Velázquez, quien hizo sus aportes colocando el territorio en varias dimensiones, la dimensión social, económica, política y cultural. En esta dimensión social se refiere a las relaciones que se establecen y a las acciones que realizan los grupos. En la dimensión económica es una categoría útil para su entendimiento. Es la del modelo económico, podríamos decirlo. La dimensión política, esto es a grandes rasgos. El doctor Luis Llanos Hernández, hemos tomado de él el concepto de territorios autónomos y de intercambio solidario. ¿Por qué sirve para nuestra investigación? El concepto de territorios autónomos, porque explica que ofrecen resistencia a la globalización, pero al mismo tiempo se abren a ella. El concepto de territorio quiere decir mantenerse en el contexto del Estado nacional, pero plantear una opción de dirección, de rumbo, de libertad, de vida, de convivencia, sin romper con una unidad nacional. Por eso es muy importante la experiencia de los territorios autónomos. Son experiencias que indican posibilidades de una vida futura diferente, de convivencias diferentes. Tendremos ahora la exposición a continuación de otros autores y por último la conclusión de estas categorías de cultura de paz y territorio en este diálogo continuo de los estudiosos sociales. El siguiente texto nos habla sobre la construcción de paz de los territorios del presente programa. En él se evidencian dos formas de entender el territorio que determinan la naturaleza del conflicto. Por una parte se entiende el territorio como un espacio donde se da actividad humana y donde las riquezas son fuentes de progreso y bienestar para toda la población. Pero por otro lado, se entiende el territorio como un sistema de interacciones humanas que abarca la vida social, política, la identidad y la cultura de quienes lo habitan y su visión de sostenibilidad. En segundo lugar, nos habla de la guerra y las violencias que han afectado la identidad y han configurado formas particulares de territorialidad. Uno de los efectos más notables sobre la cultura es que se han trastocado formas de vida ancestrales y tradicionales de quienes han habitado el territorio a favor de lógicas de apropiación, explotación y supuesto bienestar que, bajo el pretexto del desarrollo como progreso, pasan por encima de proyectos de vida de las comunidades y los pueblos, generando impactos irreversibles. En tercer lugar, hablamos de que el territorio debe ser reparado. Finalmente, vamos a hablar del texto Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. En su primer capítulo, Grandes problemas socioterritoriales de Colombia, de Daniel Petov. En este nos plantea que no todas las guerras internas contemporáneas se plantean de manera directa en términos de territorialidad. Son muchos los casos en los cuales prevalecen más las referencias étnicas, religiosas e identitarias. La guerra no se libra por territorios, ni mucho menos los protagonistas armados han conseguido confrontar territorios estables. Las fronteras entre los territorios de los unos y de los otros no dejan de evolucionar a cada rato. Los protagonistas armados solo han logrado parcialmente asegurar la adhesión de los habitantes de esas zonas que controlan. Su poder se sostiene en una amplia medida
sobre la coacción cuando no sobre el miedo y el terror. La tesis que se plantea es que se ha entrado en una fase de desterritorialización del conflicto. De ahí en adelante la lucha es por el poder político y militar. Conclusión de esta exposición de la actividad 2, matriz de referentes teórico-conceptuales del proyecto titulado Propuestas significativas en la construcción de cultura de paz. Finalmente entonces tenemos y damos por sentado que en nuestra categoría Cultura de Paz iniciamos con los autores Francisco Muñoz y Mario López Martínez en compañía con Antonio Trujol y Sierra en la necesidad de mantener la paz por vías diplomáticas. Los dos valoran los procesos históricos de los pueblos en la construcción de una cultura de paz. Esto quiere decir que la cultura de paz no se impone por un cese al fuego o simplemente por capricho, sino que se hace es a través de la voluntad de los pueblos. Con los autores Francisco Muñoz, Mario López y Antonio Trujol, entonces también vemos relacionada el concepto de la UNESCO en cultura de paz en cuanto al valor de la libertad como un derecho fundamental de los hombres y por ende de los pueblos. Se relacionan con el valor de la educación como un instrumento o una vía para el progreso y el respeto por el otro. Dicho de otro modo y basados pues también en los conceptos de alteridad en el autor Levinas. Seguimos entonces con Fisas, Jaramillo y la UNESCO. Estos tres coinciden en que para la construcción de una cultura de paz es necesario la reflexión y el aprendizaje en cuanto a la resolución de conflictos, pero de manera pacífica. En cuanto a que este tipo de práctica logra una transformación, es decir, la convierte en una paz positiva, donde las comunidades tengan prosperidad, armonía, donde haya un verdadero desarrollo humano y de igual manera el crecimiento personal e individual. Entonces, en este sentido, al ver el conflicto como algo positivo y creativo, es posible transformarlo desde diferentes organizaciones sociales. Seguimos entonces que para la UNESCO, en relación con FISAS, ambos coinciden también en que para poder construir una cultura de paz es necesario erradicar la cultura de la violencia. Por ejemplo, FISAS, abro comillas, insiste en que el empeño que para construir una cultura de paz pasa entonces por desacreditar todas aquellas conductas sociales que glorifican, idealizan o neutralizan el uso de la fuerza y la violencia. Mientras que, por ejemplo, para la UNESCO también insiste en la importancia de revisar los libros de texto para eliminar los estereotipos, lo negativo y reformar la enseñanza de la historia, de tal manera que el cambio social no violento cobre protagonismo. Bueno, entonces en esa medida, para educar en la paz y crear una cultura de paz, se necesita cambiar la percepción que se tiene sobre el conflicto. Entonces acá nosotros involucramos y retomamos a Galton, que nos dice o nos habla sobre el conflicto como tal. Galton afirma el estadio en el que los conflictos son transformados por las personas y por las comunidades de forma positiva, creativa y no violenta. Además, para este autor también plantea que educar para la paz también es enseñar a la gente a afrontar o a encarar de manera más creativa y menos violenta las situaciones de conflicto y los medios para hacerlo. Y también la UNESCO valida estas teorías
diciendo que el conflicto es un crecimiento de la diversidad que puede ser utilizado para clarificar relaciones, proporcionar caminos adicionales de pensamiento y opciones para actuar de una forma considerada, es decir, abrir las posibilidades para mejorar las relaciones entre quienes lo necesiten. Entonces seguimos con la UNESCO y FISAS coinciden también en que la cultura de paz se construye a través de la educación. En la UNESCO la educación es muy importante los valores como herramientas y conocimientos que forman la base del respeto hacia la paz, los derechos humanos y la democracia. Porque la educación se convierte entonces en un medio para eliminar la ignorancia, los estereotipos y promover los ideales de paz y la no violencia, ¿sí? Entonces, ambos autores concuerdan para que se dé la construcción de una cultura de paz. Aparte de ser esencial en la educación, ellos también coinciden en que ésta se cimienta día a día con la práctica cotidiana de los valores, con una capacidad innovadora y transformadora para encontrar los medios políticos en el marco de la construcción para la paz. En esa medida, Jefferson Jaramillo nos aporta a la construcción de la paz en la medida que es mejor percibirla e intervenirla desde la institucionalidad. La entiende también como un enorme tejido capital, social, comunitario, que construye y promueve la paz desde el territorio. Entonces ahí vemos que ese tejido lo comprende la apropiación, las prácticas, los espacios, las decisiones, las organizaciones que hacen parte de estos grupos y las diferentes comunidades sociales para oponer resistencia a la guerra, transformando así el territorio. Siguiendo entonces con la categoría de territorio, el territorio se convierte en un espacio entonces humanizado, donde los grupos sociales actúan directamente y hacen de estos lugares la transformación y la apropiación de ese espacio geográfico, y lo transforman son ellos mismos. Entonces retomamos a Santos con la internacionalización del territorio en esa medida de crear una construcción de cultura de paz basada no solamente en el territorio simplemente físico, sino en esa transformación social que él mismo plantea. Red Pro de Paz nos propone que el territorio es un sistema de interacciones humanas que abarcan la vida, la parte social, lo político, la identidad y la cultura de quienes lo habitan. Es inevitable entonces crear en el territorio unas vivencias propias y unas vivencias marcadas que son consideradas como la sostenibilidad de ese tipo de población. Seguimos entonces con Sosa, quien apoya esta idea y nos aporta para nuestra categoría de territorio un concurso de realidades que están presentes en el entorno de cualquier sociedad y nos habilita que debemos de tener en cuenta unas dimensiones sociales, unas dimensiones económicas, políticas y culturales. Por lo tanto, entonces viene Llanos Hernández y nos aporta en esa concepción que tiene Sosa sobre los territorios autónomos. En ese sentido de valorar entonces
su estado histórico, todo lo que se ha construido a través de esa territorialidad. Finalmente, Picot valora la importancia de los procesos de territorialización. Él en su texto Dimensiones Territoriales de Guerra y Paz, nos afirma el hecho de que la guerra tiene formas territoriales, pero que eso no implica que la guerra esté libre de los territorios. Entonces él pone en duda la consolidación de unos territorios estables por parte de los protagonistas del conflicto ilegal. Y por otra parte también entonces en esa medida él valora la importancia de los procesos de territorialización y en las iniciativas de los sectores sociales que buscan pues sustraerse o retirarse de ese conflicto por medio de la resistencia civil. Entonces lo anterior está relacionado con Red Pro de Paz, puesto que ellos nos convocan a que la guerra y las violencias han afectado directamente la identidad y han configurado esa participación en una forma particular de territorialidad. Entonces, el verdadero desafío es convencer a todos los actores sociales, locales y comunitarios en implicar el fortalecimiento de instituciones nacionales en cuanto a la formación de la cultura de paz. Por lo tanto, es imprescindible la relación entre cultura de paz y territorio, ya que la una no se da sin la otra. En relación entonces con estos autores que hemos investigado, sus aportes sobre cultura de paz, vemos pertinente la comprensión de la superación del término territorio desde lo geográfico. Por eso entonces lo comprendemos desde todas las interacciones sociales que se tejen, dando paso a las llamadas dimensiones que propone entonces Sosa, donde el ser humano, la comunidad, las instituciones se empoderan de este tipo de situaciones para reconocerse y hacer valer sus derechos. De este modo entonces proyectarse a un mundo globalizado, por así decirlo, pero protegiendo siempre el bienestar comunitario y la identidad cultural. Muchas gracias por escucharnos.